a la investigación, o sea, básicamente es eso. Por lo tanto, se constituyen como una especie de norte, una especie de camino, una especie de secuencia hacia donde te diriges. De acuerdo a eso, vamos a ver algunas definiciones que nos interesan. Bien, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para definir las etapas que se van a necesitar en la investigación, orientar las fases una tras otra para tenerlas bien ordenaditas y determinar los límites, alcance y amplitud de las investigaciones. ¿Por qué? Porque los objetivos están en concordancia con el problema de investigación, de tal forma de que lo que se hace al crearlos es colocar más límite al problema que ya estaba limitado, ¿no? Entonces, habitualmente los objetivos no se pueden salir del marco de la amplitud del problema que tienes declarado. En este caso, la referencia casi siempre es la pregunta de investigación que estamos utilizando como referencia en general. En algunos elementos, ¿no? Señala el para qué. Los objetivos siempre responden a esta pregunta, permiten evitar confusiones porque dan un norte, orientan todo el proceso. Una vez que la investigación se ejecuta, permiten evaluar si los logros se han conseguido o no, porque los objetivos están planteados a manera de acciones para conseguir logros. Permiten dar sentido a estas acciones y obviamente priorizar recursos en función de cómo se van armando. Vamos viendo algunas otras características. Los objetivos deben ser, al igual que el problema, claros, precisos, identificables, alcanzables. Voy a hacer una mención muy particular en esto de alcanzables, porque tal vez no hemos hecho un ejercicio reflexivo sobre eso cuando veíamos el ensayo, pero sí lo tenemos que hacer ahora. A medida que estás haciendo esta transformación, esta adecuación desde tu ensayo hasta tu protocolo de investigación, este es como que un requisito que continuamente tiene que estar en tu cabeza. Esto de lo que estoy planteando hacer, voy a poder hacerlo, es alcanzable, es realizable en función de los recursos que voy a tener, de cuánta gente va a poder investigar esto, de cuánto tiempo voy a tener, si es que tengo dinero asignado o no para hacerlo. Ese análisis de lo alcanzable que está muy ligado al tema de los recursos. ¿Por qué se los planteo hoy y vuelvo a ampliar este criterio o esta idea? Lo hago porque a veces perdemos perspectiva de esto, ¿no? Y estás haciendo una investigación sobre la diabetes tipo 1 y se te ocurre, dentro del marco del ensayo que has hecho, vas a encontrar una reflexión importante sobre la predisposición genética y dices, bueno, en mi investigación lo que voy a hacer una tipificación genética del riesgo de diabetes tipo 1 en menores de 15 años. ¿Eso es alcanzable? No, el papel lo resiste todo, pero no es alcanzable en las circunstancias que estás planteando ese protocolo en particular. Entonces, que el objetivo, o más bien, que esta parte de la descripción de objetivos no sirva para tener eso presente. Cuando ya lo tengas armado, reflexiona y ve si realmente es alcanzable o no, porque las restricciones materiales están siempre presentes, ¿sí? No solo materiales, sino también de tiempo, por varias razones. Entonces, debe seguir un orden lógico y metodológico. Los objetivos en general deben ser consistentes entre sí. Esta característica quiere decir que todos los objetivos estén relacionados unos con otros de manera coherente. Esta característica es muy importante y la voy a resaltar más adelante. En el caso del enfoque cuantitativo, deberían ser... Hasta esta clase ya tarde, ¿ya? Hasta las 8 de la mañana. Y tiene todavía compañía. Deben ser observables y medibles. Todos los objetivos siempre son observables y medibles en términos de sus resultados. No. ¿Por qué? Porque esta característica responde solo al enfoque cuantitativo. En particular, en el enfoque cuantitativo, los objetivos deben mostrar, deben denotar que se pueden medir, que se pueden observar y medir. En el enfoque cualitativo no es tan frecuente. A pesar de que pueden encontrarse algunos objetivos con esas características, pero no es lo más habitual. Bueno, esta es la clasificación que utilizamos en salud y en medicina casi siempre. Utilizamos un objetivo general y varios objetivos específicos. ¿Por qué les digo que es particular en medicina y por qué particular en nuestra carrera? Por una razón. Porque existen otras áreas de conocimiento donde no se utiliza un solo objetivo general. Se pueden utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y se pueden desagregar distintos grupos de objetivos específicos de acuerdo a cada objetivo general dentro de una misma investigación. Pero en medicina no nos gusta, entonces lo que hacemos es un objetivo general siempre y la recomendación es máximo hasta 5 objetivos específicos, máximo. O sea que no les pase eso de tengo 20 objetivos específicos y un objetivo general,
porque se hace confuso, incomprensible, no tiene ningún sentido. Un máximo de 5 objetivos específicos, de los cuales el primer objetivo específico casi siempre tiene el mismo sentido, tiene el mismo contenido, que enseguida les explicaré a qué me refiero. ¿Cuál es la diferencia entonces general entre estos objetivos generales o el objetivo general y los objetivos específicos? Es el alcance. Vuelve a aparecer esta palabrita, o si ustedes prefieren, la profundidad. El alcance o profundidad distingue los objetivos generales de los específicos. Otra característica que es importante es que el objetivo general casi siempre es un abstracto, es decir, no es operativo, es una meta, es un logro, pero que se consigue mediante la obtención o la realización de los objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú ves un objetivo general y ves varios objetivos específicos, no es que vas a cumplir el objetivo general en sí mismo, porque el objetivo general es el resultado de la suma de los objetivos específicos, por lo tanto es una construcción conceptual abstracta, que solo se conseguirá una vez que logres conseguir los objetivos específicos. Eso es súper importante tenerlo presente y en los ejemplos nos vamos a dar cuenta. Bien, aquí tenemos características. Un objetivo general pretende metas muy amplias, eso está relacionado con el alcance que habíamos visto hace rato. Abarcar la totalidad del problema es una de sus características principales. Por lo tanto, el objetivo general tiene que estar en concordancia con la pregunta de investigación y abarcar sus límites. Todo lo que está contenido dentro de la pregunta de investigación debe estar contenido de otra forma, con otra redacción, en el objetivo general, por esta correspondencia, ¿no? Es decir, hay una correspondencia de continuidad entre pregunta de investigación y objetivo general. Debe explicar qué se espera lograr con el estudio, debe dar una noción clara de lo que se pretende investigar, no son referencias bien generales. Y los objetivos específicos, por lo tanto, y en contraste, tienen un alcance menor y además se podría entender de esta manera en términos de método. Si el objetivo general responde a la pregunta de investigación, está muy relacionado con el problema de investigación. Y si los objetivos específicos componen al objetivo general, por lógica, cada objetivo específico está abordando lo que podríamos llamar ahora un subproblema del problema más grande. ¿Bien? Esto metodológicamente es importante para la propuesta que les voy a hacer del armado de esto más adelante. Los objetivos específicos están relacionados con lo que podemos llamar desde ahora subproblemas. Son la descomposición y la secuencia lógica del objetivo general, lo que les contaba. Son más precisos, operativos, prácticos. Estos sí se ejecutan porque el general es abstracto y es el resultado de la suma de objetivos específicos y están ligados a la realidad. Bien. Algunos criterios para la construcción de los objetivos. La construcción de los objetivos lo vamos a llamar formulación de objetivos. Es como que el conceptito. Se formulan los objetivos, es construir objetivos. Entonces, debe haber una relación muy clara entre el objetivo general y la pregunta de investigación que acabo de contarles. El logro, lo que se pretende conseguir con cada objetivo, habitualmente se expresa en una redacción que muestre resultados o conclusiones posibles a través de cada objetivo. Un objetivo no es una actividad metodológica, les voy a mostrar a qué se refiere esto al final, los errores que habitualmente se cometen al redactar esto. Los objetivos tienen cierto nivel de complejidad, el objetivo general expresa casi siempre el tipo de investigación, esta es una característica importante, y lo vamos a ver después. Cuando redactas el objetivo general por el verbo que utiliza, casi siempre estás reflejando el tipo de investigación que estás abordando. Entonces puedo utilizar verbos como describir, explorar, explicar, entonces más o menos ya sabes a qué tipo de investigación se refiere. Esta es una característica interesante para ver el nivel de coherencia, objetivo, pregunta, investigación, problema interno. Los objetivos específicos indican estadios a cubrir para alcanzar el objetivo general, lo que les decía, ¿no? La sumatoria de los específicos trae como resultado el objetivo general. Bien, esta es una tablita extraída de un libro que está como material complementario en la plataforma, que nos muestra más o menos cuáles son algunos de los verbos que se utilizan y cómo esto tiene relación con los tipos de investigación posibles. Voy a colocar solo algunos ejemplos. Bueno, en esta columna nos encontramos preguntas muy genéricas o introductorias de lo que podrían ser preguntas de investigación con algunas palabras clave. A continuación, en la última columna nos encontramos con verbos que están muy relacionados con el tipo de investigación. Por eso el título de esta figura dice relación entre la pregunta de investigación y el objetivo general. Por ejemplo, si yo quiero saber qué estoy investigando
cuáles son sus características, es muy probable que termine utilizando el verbo explorar. Si yo quiero describirlas con un poco más de detalle, presentar información de cómo es lo que estoy estudiando, cómo cambia, cuántos casos existe, qué intensidad tiene, lo más probable es que esté describiendo la información. Entonces este cuadrito lo pueden analizar de esa forma, con algunos de los términos que ya hemos visto antes: explorar, describir, analizar, comparar. No nos hemos metido mucho con eso. Explicar, sí. Predecir, tampoco nos hemos metido mucho con eso, de tal forma de que tal vez explicar, analizar, describir y explorar son algunas líneas que podrían revisarlas en este cuadro, de tal manera de que entonces este cuadrito tiene ese sentido, ¿bien? Para que lo puedan revisar en detalle. Esa correspondencia entre la manera en la que se termina redactando el objetivo, la pregunta, y cómo esto muestra en alguna medida el tipo de investigación que se quiere abordar. Esto no nos interesa. Bueno, tal vez sí. Estos son como que los niveles de complejidad que habitualmente se van tejiendo en relación a los objetivos, de acuerdo a las palabras que utilizas en la redacción. Que, como pueden ver, lo menos complejo está vinculado a términos que hemos usado antes: explorar, a continuación describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar, evaluar. Y esto, como cíclico, vuelve en una espiral a iniciarse en el punto de explorar. Lo que nos interesa de este diagrama es que cada una de estas acciones forma parte integral de la siguiente, ¿no? Con niveles de complejidad diferentes. A eso hace referencia, que es una idea que ya habíamos tocado en las tipologías de investigación de acuerdo a su alcance. Bien, aquí tenemos otra correspondencia de lo que les indicaba. Por ejemplo, si tu objetivo general utiliza la palabra explorar, es muy probable que tu investigación será exploratoria. Si utiliza la palabra describir, descriptiva. Si utiliza la palabra analizar, y aquí le agregaríamos algunas cosas como correlacionar, relacionar, asociar, influencia y todo lo que hemos visto antes, es muy probable que sea analítica. Bueno, y de esa manera pueden ir comparando algunas de estas tipologías. Muchas de ellas no las hemos utilizado nosotros, porque son tipologías no muy frecuentes de uso en salud. Este es el ciclo de espiral de las acciones y su complejidad, lo que les contaba, lo mismo, no están organizadas en la misma secuencia. Bien, este cuadrito ya más o menos nos da cuáles son los componentes que debería tener el objetivo general en relación a la pregunta de investigación. Obviamente súper teórico. Recuerden que la pregunta de investigación debe tener algunas características, o el problema de investigación debe tener algunas características. ¿Cuáles eran? Eran el qué, la población, el cuándo y el dónde. Ahora, ese qué lo vamos a desagregar un poquitito para cumplir los requisitos de este cuadro. Una pregunta de investigación debería tener el qué. El qué son estos dos componentes: un interrogante básico y el evento que se esté estudiando. Bien, estos dos elementos componen el qué. El interrogante básico habitualmente es una palabra interrogativa, como saben, ¿no? ¿Cuál, cómo, dónde, demás, que va componiendo la pregunta o el problema. Y el evento de estudio es aquello en sí mismo que se va a investigar, como por ejemplo un hecho, una situación, un fenómeno, un proceso, una característica. Estos dos elementos constituyen el qué, como lo hemos denominado hasta ahora. A continuación está la unidad de estudio, que vendría a ser la población, en caso de que sean personas, casi siempre. Por otro lado está el tiempo, y por último está el contexto o el lugar, si ustedes prefieren. Por lo tanto es lo mismo, ¿no? Es persona, tiempo y lugar, y el qué agregado en estos dos criterios que acabo de mostrar. Cómo estos elementos del problema deben estar presentes en el objetivo general, porque hay una correspondencia directa. En el objetivo general, el qué se traduce en un verbo, como los que hemos visto hace un rato. Casi siempre los objetivos comienzan con la relación en un verbo, en tiempo verbal infinitivo. Y por otra parte, en el evento, ¿no? Tiene que haber un verbo que muestre más o menos acción sobre el evento que se está pretendiendo investigar. Las unidades de estudio siempre deben estar presentes, sí, es decir, la población tiene que estar presente, bien delimitadita, como lo está en la pregunta de investigación. El tiempo y el espacio también. Es decir, el objetivo general debe ser muy preciso, bien delimitado, con el qué, con las personas, con el tiempo y con el lugar. Por eso, cuando comparan un objetivo general y una pregunta de investigación, es muy probable que encuentren el 90% de similitudes, incluso en la redacción, salvo la interrogación, que viene en la pregunta, y en el objetivo obviamente este no está planteado como interrogación. Cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta de eso, ¿bien? Pero esta es más o menos la correspondencia
de relación que existe entre el problema y el objetivo general cuando se construye. Entonces, algunas de las características en torno a la formulación de objetivos, ya les contaba: infinitivo verbal, que quiere decir escribir, determinar, analizar, esa forma de redacción particular, es lo primero que aparece. La amplitud de ese verbo que utilizas también es importante. ¿Qué quiere decir la amplitud? Si ese verbo es muy específico o es muy general. Para los objetivos generales necesitarás verbos más generales y para los específicos verbos más específicos. ¿Por qué? El objetivo es la consecuencia de la sumatoria de los objetivos específicos. Por lo tanto, el verbo debe ser lo suficientemente amplio como para contener todos los otros objetivos específicos. Ese es el sentido general de por qué le damos importancia a la amplitud del verbo. Después debe figurar el logro que se pretende alcanzar, el tiempo, el espacio y una relación muy específica, que son características que ya hemos descrito hace un rato. Bueno, la correlación con objetivos general, objetivos específicos y demás. Bueno, esta es una tablita de referencia con un montón de palabritas, de verbos en infinitivo, que solamente las van a tener que leer, analizar y ver cuál cuadra mejor en su investigación. Nada más extraen eso de esta tablita, es una tablita de Bloomberg muy conocida. De tal manera de cómo está organizada. Las dos imágenes deberían estar a continuación, ¿no? en dos columnas nada más, pero por razones de espacio están organizadas así. Posibles verbos en infinitivo a ser utilizados en los objetivos generales. Primer columna. Aquí tenemos algunas opciones y aquí tenemos otras. Segunda columna, posibles verbos para ser utilizados en objetivos específicos. Aquí tenemos esta columna que continúa por acá. Simplemente las voy a leer, ¿no? Porque ustedes tienen que elegir en función de su tipo de investigación y un montón de cosas. Relación, para objetivos generales: relacionar, exponer, probar. Si ustedes encuentran palabras como estas, incluso ya saben para dónde va. Entonces, el positivismo cuantitativista lo que quiere es ciencia comprobatoria, ¿no? Matematizada, medir la realidad. Entonces, ¿cómo probar? Es como que ya es cuantitativo, es clarísimo que es cuantitativo. Descubrir, exponer, relacionar, tal vez no tanto. Relacionar sí en alguna medida, el concepto de relación, correlación, asociación, influencia, que ya lo habíamos visto antes. A ver, verbo relacionar probablemente sí, porque es cuantitativo, es positivo, como lo habíamos visto antes. Estudiar, explorar, clasificar, comprobar, demostrar igual, cuantitativo altamente positivo, ¿no? O sea, demostración a través de la prueba. Inferir también es cuantitativo, porque es inferencia estadística, que es un procedimiento muy específico. Verificar igual, cuantitativo. Diagnosticar, más clínico. Y podemos seguir viendo algunas más. Categorizar, reconstruir, comparar, efectuar, contrastar, establecer, evaluar, relevar, explicar, demostrar, desarrollar, un montón. En esta tabla, curiosamente, no he puesto un verbo que es muy usado en objetivos generales, en especial en los objetivos generales que son observacionales analíticos, ¿no? En cualquiera de ellos, pero principalmente los analíticos de prevalencia, que es el verbo establecer, ¿no? O sea, como un verbo estándar para los objetivos generales. ¿No está en la lista? Ah, no, sí está, aquí está, establecer. Este verbo es muy usado en objetivos generales, observacionales analíticos de prevalencia. Entonces, vean la diferencia del alcance cuando vemos los objetivos específicos. Son objetivos de un alcance mucho menor. Indicar, interpretar cualitativo, ya saben, distinguir, medir, cuantitativo, detectar, sondear, indagar, caracterizar, cuantificar, enlistar, analizar, definir, enumerar, calcular, estimar, calcular, enumerar, estimar, todos son cuantitativos. Calificar también, determinar, registrar, describir, identificar, seleccionar, conceptuar. ¿Son los únicos verbos que puedes usar? No, pero es una referencia que les puede facilitar el trabajo. Este que tiene un asterisco quiere decir que puede ser usado en generales y en específicos sin mucha distinción. ¿Qué cosa deberían evitar en la redacción? Utilizar el verbo conocer, porque es un verbo muy popular, que continuamente lo traemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que es un verbo extremadamente ambiguo, que no denota ni generalidad ni especificidad. Entonces, por eso no está aquí y hay que evitarlo. No usen el verbo conocer en la construcción de sus documentos. Bueno, incluso estas listas se pueden relacionar con los tipos de investigación de acuerdo a su alcance. Aquí les coloco un ejemplo. Si estás haciendo una exploratoria, tal vez es más pertinente utilizar estos verbos: explorar, indagar, sondear, definir, descubrir, detectar, estudiar. Si se fijan en todos esos verbos, ninguno es cuantitativo. ¿Por qué? Porque las exploratorias casi siempre son cualitativas. Descriptivos: analizar, calcular, caracterizar, comparar, cuantificar, describir, examinar, identificar, medir. Correlacionales, lo que les decía, establecer, que es un verbo bien estándar de las analíticas de transversales de prevalencia.
evaluar, relacionar, ya sabes por dónde va, y explicativos, que son modelos causales, explicar, demostrar, verificar, medir, comprobar, extremadamente cuantitativo, ¿no? En relación a modelos de causa y efecto. Son ejemplos de cómo nos pueden ir usando. Bien, ¿cómo figura el logro, el tiempo y el lugar de la redacción? Lo veremos en ejemplos a continuación. Bueno, hasta este punto son como que referencias conceptuales, ¿no? Es más o menos hacia dónde va la redacción de objetivos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Súper claro? De la misma forma que en investigación, sean los libros o tus profesores te dicen redactar, y cuando preguntas cómo, te dicen sabes pues. O sea, entonces este método no está contenido en ningún libro te traduce cómo hacerlo, cómo hacer el procedimiento para construirlo. De tal forma que este me parece un procedimiento muy coherente, fluido también, y que tiene pasos muy cortitos, no acotados. Primer paso o primer punto es verifica que tu problema y tu pregunta de investigación estén claros y estén súper precisos. Esto ya viene de lo que teníamos ya trabajado en los ensayos. Pero este es el primer paso. Verificas eso. Segundo paso. Te planteas estas preguntas. Puedes usar una de estas preguntas, o las dos de estas, o las tres si prefieres. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi investigación? Esta es una pregunta que te permite orientar el proceso de construcción de objetivos. Segunda pregunta, que no es imprescindible que te las hagas todas, puedes elegir. ¿Qué busco alcanzar en mi estudio? ¿A dónde quiero llegar en mi investigación? Bien, puedes utilizar cualquiera de esas tres o las tres en conjunto si prefieres. Y obviamente tienes más o menos una respuesta para la pregunta que te estás planteando. Ese sería el segundo paso. Te planteas estas preguntitas a manera de reflexión. Tercer paso, vas a generar una lista preliminar de subproblemas. Que ya les decía, ¿no? El problema es básicamente la pregunta de investigación. Y como saben, en su momento cuando estábamos haciendo el ensayo, hemos descompuesto el problema, si se acuerdan, en elementos. Si ustedes quieren, vuelvan a esa parte de los elementos, porque los elementos son los que van a crear los subproblemas. Cada elemento es un subproblema en este método particularmente. Estos subproblemas también los vamos a llamar respuestas. ¿Por qué? Porque son las respuestas a estas preguntas. O sea, me estoy haciendo estas preguntas y las respuestas las voy a plantear como subproblemas aquí. Por eso coloco el nombre de subproblema, guioncito respuesta. Esto lo vamos a vaciar a un cuadrito bien sencillito. A continuación voy añadiendo acciones a estos mis subproblemas. ¿Acciones con qué? Con los verbos en infinitivo, que habíamos visto antes. Entonces voy agregando el verbo que considere más adecuado para cada objetivo, de acuerdo al alcance que tiene en relación a la redacción de los subproblemas que ya había creado. En la última parte, lo que tengo que hacer es, con todos estos subproblemas, construir el objetivo general de investigación. ¿Por qué se parte de los subproblemas? Porque el objetivo general es el resultado de la sumatoria de los objetivos específicos. Por lo tanto, es mucho más coherente redactar primero los objetivos específicos para que el objetivo general sea el resultado espontáneo de lo previo. A diferencia de lo que siempre pensamos, ¿no? Yo redactaría primero el general y trataría de cuadrar los específicos. No funciona, es muy confuso, es muy desordenado. Entonces estamos utilizando el procedimiento inverso. A continuación, ese objetivo general lo contrastamos bien con la pregunta de investigación para ver que sea coherente, que no exista ningún inconveniente, y para verificar que todo el procedimiento ha salido bien, me voy a plantear unas subpreguntas en el último parte. ¿Cómo se vería todo esto? Esto se ve más o menos así. Este es el ejemplo que hemos venido usando hasta el ensayo. La separación de los padres en la ansiedad en niños de 5 a 10 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital General de Quito, agosto-octubre de 2013. Recuerden que este es solo una frase, ¿no? Enunciativa nada más. Esto lo hemos convertido en pregunta. Recuerden que el primer paso dice: verifica que tu problema esté bien redactado, sea claro y preciso, al igual que tu pregunta. La pregunta es esta: ¿existe relación entre la separación de los padres y la aparición de ansiedad en niños de 5 a 10 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría, de donde ya saben, en el periodo de tiempo que ya conocen? Entonces, primer paso hecho. Verifico, sí, está bien, está muy preciso, está muy conciso, se entiende bastante bien. Entonces me hago una tablita, si prefieren, o un cuadrito, como lo tienen aquí. En la primera parte colocaré las interrogantes, las preguntas que había planteado antes, ¿no? Hacia dónde voy con este estudio y demás. Después desagregaré los subproblemas y les añadiré un verbo a cada uno, en los pasos 2, 3 y el inicio del cuarto paso. Ya saben cuáles son las preguntas. ¿Qué quiero hacer con esta investigación? Entonces quedémonos con una para ir respondiendo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esta investigación? Vuelvo a mi pregunta de investigación y digo: ¿existe relación entre la separación de los padres y la aparición de ansiedad? La analizo un rato y digo: lo que quiero
es tratar de establecer una relación para saber si la separación de los padres influye en la posible aparición de ansiedad. Eso es lo que quiero. Si yo sé más o menos qué es lo que quiero, puedo plantearme pequeños vacíos de conocimiento que estoy llamando subproblemas, como respuesta a esta pregunta. ¿Qué quiero investigar? Lo que desconozco en pequeños vacíos de conocimiento. ¿Cuáles son los pequeños vacíos de conocimiento dentro de este gran vacío de conocimiento? No sé exactamente cómo funciona la separación de los padres, no sé cuál es la prevalencia de la ansiedad y obviamente tampoco sé cómo se establece la relación, si hay una influencia real o no. Esos son vacíos de conocimiento como puntos, ¿no? Son partes, componentes del problema de investigación general. Por lo que en la segunda columna, donde dice subproblemas, plantearé esos vacíos de conocimiento. Yo no sé cómo, bueno, este es aparte del análisis que he hecho, esto de lo sociodemográfico debe estar presente en todos los protocolos, independientemente de que sea cualitativo, sea cuantitativo o de cualquier naturaleza. Es como que una especie de subproblema transversal. Me interesa conocer ese fenómeno, lo que estoy investigando, desde la distribución de las características sociodemográficas de la población. ¿Eso qué quiere decir? Sexo, edad, instrucción, estado civil, procedencia. Son más o menos 7 u 8 sociodemográficos. Por eso está apareciendo ahí de la nada, ¿no? Esto de, vamos a describir la distribución de las variables sociodemográficas. Ahora, ¿por qué dice variable? Porque esta investigación particular, si leo la pregunta de investigación y dice relación entre dos, son variables, entonces muy probable que sea correlacionado. Por eso ya estoy asumiendo en la redacción de los subproblemas el concepto de variable, en la primera. Segundo, ¿qué es otra cosa que no sé? La prevalencia de la ansiedad. Necesito saber, obviamente es un vacío de conocimiento, es un subproblema dentro del problema general. ¿Qué otra cosa no sé? ¿Cómo será esto de la separación de los padres? ¿Todos estos niños tendrán el antecedente de la separación de los padres o no? ¿Algunos se internarán con sus padres o no? Es otro vacío de conocimiento. Y por último, el eje central de la reflexión de este problema es, me interesa saber cuál es la relación, la asociación entre la ansiedad y el antecedente de separación de los padres. Entonces aquí tengo 4 subproblemas, si ustedes prefieren, o si prefieren son las respuestas a esta pregunta que acabo de hacer. ¿Qué quiero hacer con la investigación? Primero quiero analizar la ansiedad y la separación de los padres de acuerdo a cómo sociodemográficamente está organizada esa población. Segundo, ¿qué necesito para eso? Conocer la prevalencia, ver si hay algún antecedente de separación y aplicar una prueba matemática para verificar si existe asociación entre ambas. Estoy respondiendo a la pregunta que acabo de marcar. Entonces, ya tengo mis subproblemas, que son las respuestas a cualquiera de estas 3 preguntas. A esta altura ya puedo pensar en qué verbo es el más adecuado para agregar a cada uno de estos subproblemas, de la lista que hemos visto. Estos van a ser objetivos específicos, no se olviden. Entonces tienen que ser como que palabras más o menos restringidas, ¿no? En su amplitud. Describir las variables sociodemográficas cuadra, sí, es un verbo no muy amplio, chiquitito, que habitualmente está asociado a características sociales y demográficas. Otra alternativa, determinar la prevalencia, ¿cuadra? Les cuento que más o menos sí, porque determinar es como un verbo bien fuerte, ¿no? Es como que esto necesariamente va a dar lugar a esto. Como es enfoque cuantitativo, nos gustan las determinaciones matemáticas. Por lo tanto, el verbo determinar en la parte más específica es muy conveniente para investigaciones cuantitativas, fundamentalmente para establecer prevalencias, determinas prevalencias. A continuación, el antecedente de separación de los padres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar si el antecedente ha existido o no. ¿Dónde? Todavía no lo sé, pero probablemente tenga que buscar en las historias clínicas, ¿no? Las historias clínicas de internación de los niños, si se han internado con sus padres o no, cuánto tiempo han estado internados, si se han estado separados mucho tiempo los papás. Por lo tanto, identificar es un buen verbo para eso. Y a continuación, lo último, que es establecer la asociación entre las 2 variables. Este tiene que ser bien cuantitativo, ¿no? Medir si existe o no existe asociación entre estas 2 variables. Entonces, como pueden ver, voy buscando los verbos que parecen ser más coherentes en función de la amplitud de cada verbo y del subproblema del vacío de conocimiento que he identificado. ¿Qué sigue a continuación en el cuarto paso? En el cuarto paso es, en base a todo esto, voy a ir a mi pregunta de investigación y voy a tratar de generar un objetivo general que contemple todos estos subproblemas. Entonces, voy nuevamente a la pregunta de investigación, donde ya sé que están los subproblemas, todo lo demás, y voy a plantear el objetivo general. El objetivo general, como pueden ver aquí, es un objetivo muy parecido en la redacción a la pregunta de investigación, porque tiene que abarcar todo el objeto de estudio que está dentro de la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Quito
las palabras, los signos de interrogación, y cambio la primera parte por el verbo en infinitivo. Si la pregunta de investigación es, ¿existe relación entre la separación de los padres? El verbo será establecer cuál es esa relación entre la separación de los padres. ¿Qué verbo estoy utilizando en este caso? Es el verbo genérico, que es muy bueno para este tipo de cosas que les contaba. Establecer, no es el único obviamente, pero está como ejemplo. Ahora, este objetivo general abarca todos los subproblemas que había planteado en el paso anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la separación, está la prevalencia de la ansiedad, está la medición de la relación. Lo único que no está dentro son las características sociodemográficas. ¿Por qué no está dentro del objetivo? Porque les decía, es un objetivo específico estándar, que casi siempre tiene que ser el primero, porque toda información la deberías pasar por estas variables sociodemográficas siempre. Por esa razón no está en la redacción, pero los otros tres sí lo están. Ahora, si nosotros vemos nuevamente el esquema que habíamos armado, a esta altura, cuando ya tienes tu objetivo general y tus objetivos específicos están casi completos, lo que deberías hacer es generarte subpreguntitas de investigación para ratificar que todo es coherente. ¿Cómo son estas preguntas? Estas preguntas son básicamente preguntas en relación a los subproblemas y nos permiten ver si es coherente o no todo el armado. Por ejemplo, sobre el primer elemento, que es la distribución de las variables sociodemográficas, que hasta este punto es describir el problema de estudio mediante variables sociodemográficas, yo podría preguntarme, ¿cuál es la configuración sociodemográfica de estos niños? Esta pregunta es la que estoy respondiendo con este objetivo. ¿Cómo se comporta la ansiedad en estos niños en particular de acuerdo a variables sociodemográficas? Puedo plantearme otro tipo de preguntas, como la que ven aquí. ¿Cuál es la prevalencia de la ansiedad en niños? Pues determinar la prevalencia de la ansiedad en niños me va a permitir responder a esta pregunta. Son simplemente preguntas de verificación para entender que todo está coherente. Otra pregunta. ¿Existe el antecedente de separación de los padres? Esto va a ser respondido identificando ese antecedente probablemente en historias clínicas para esta investigación particular. Otra pregunta de verificación. ¿Cuál es la asociación entre la prevalencia y el antecedente? Esto lo voy a responder midiendo esa asociación matemáticamente a través de estadística. Entonces, esas preguntitas me están permitiendo nuevamente evaluar la coherencia de todo el proceso. El resultado de todo esto será esto. Tengo mi objetivo general y tengo en este caso 4 objetivos específicos. Leamos completamente. Establecer cuál es la relación entre la separación de los padres y la aparición de ansiedad en niños de 5 a 10 años en el servicio de pediatría entre agosto y octubre de 2013. ¿Cómo voy a conseguir esto? No se olviden que en general es abstracto, no es una operación práctica, es el resultado de todo lo previo. Esto lo voy a lograr mediante estas 4 acciones concretas. La primera, voy a describir a los niños que han estado internados de acuerdo a las principales variables sociodemográficas. ¿Puedo hacer explícitas estas variables aquí? Sí, en este ejemplo no lo estoy colocando. Puedo decir según edad, sexo, género, estado civil, las que me interesen para el estudio. Este es un objetivo específico estándar. La manera en la que está redactado es para una investigación cuantitativa. Se puede generar una variante en esta redacción para investigaciones cualitativas sin perder la idea de que son las características sociodemográficas. A continuación está el segundo objetivo, que dice determinar la prevalencia de la ansiedad. Obviamente necesito. El tercero, identificar en los niños el antecedente de separación de los padres durante la internación. Es el otro que habíamos visto. Y por último, cuando tenga la prevalencia y tenga la identificación de este antecedente, ¿qué voy a hacer? Voy a someter esto a pruebas matemáticas, estadística inferencial en este caso, por lo que voy a medir la asociación entre el antecedente de separación y la aparición de ansiedad. Como pueden ver, son solamente 4 objetivos, no más, pero son muy puntuales. Y si yo consigo todos estos pasos, el objetivo general, por consecuencia, está cumplido. Por lo tanto, no tengo que cumplir el objetivo general, tengo que cumplir los objetivos específicos, de tal forma que cuando lo haga, el general sea cumplido por su propio peso. Esa es la idea. ¿Se entiende cómo está armado? Este es un ejemplo clásico de observacional analítico de prevalencia, epidemiológicamente hablando, ¿no? Esa clasificación. Pero obviamente hay variaciones en relación a esto. ¿Tienen alguna duda? Lo que les voy a pedir es que, y esto sí es novedad, en ese su segundo cuadernito, en su apartado que van a enviar complementario, tiene que estar ese esquema de armado de los objetivos. Este. Esto tiene que estar hecho. Porque si lo hacen, esos objetivos están bien. Si no lo hacen, va a ser una dispersión horrible que no van a entender ni eso que les digo menos lo que escriben.
sigan este método y utilícenlo siempre como recomendación. Bueno, algunas consideraciones finales entonces sobre esta parte. Agotado el proceso anterior, el investigador debe realizar dos acciones: evaluar si el objetivo general definido tiene relación con los específicos, que es una verificación, y revisar si los objetivos definidos tienen relación entre sí. Esto es la coherencia que les decía al principio, ¿no? Es una característica. ¿Qué quiere decir eso? Todos mis objetivos específicos están contribuyendo, tienen relación con el problema. Como lo hemos revisado hace rato, sí, todos tienen relación con el problema, claramente, o con el objetivo general. Otra cosa es, ¿y los objetivos específicos entre sí están relacionados? Sí, están relacionados. Porque primero voy a medir la prevalencia, después voy a identificar el antecedente, y cuando tenga los dos, voy a medir la asociación. Por lo tanto, son coherentes entre sí, que sería el segundo criterio de coherencia a tomar en cuenta a esta altura. Ahora, vamos a revisar cuáles son los errores más habituales en la redacción de este tipo de objetivos, que creo que son tres. El primero es confundir el objetivo con una actividad de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es plantear, como lo hemos visto antes, determinar la prevalencia de la ansiedad, que es un objetivo de investigación, pero otra cosa sería, por ejemplo, voy a diseñar una encuesta para recabar información sobre la prevalencia de la ansiedad. Una es determinar la prevalencia de la ansiedad y el otro es voy a diseñar una encuesta para recabar información sobre prevalencia de la ansiedad. El primero está bien planteado, el segundo no, porque el segundo lo que está haciendo es describir una actividad metodológica. ¿Deben entender? Diseñar una entrevista, armar una encuesta, construir un cuestionario. Todos estos procedimientos no son objetivos de investigación, son procesos metodológicos que deben estar contenidos en el capítulo metodológico, no en los objetivos. Si cometes ese error, se va a hacer muy confuso todo. Entonces, hay que tratar de que eso no nos pase. Los objetivos de investigación no son procedimientos metodológicos. Otra cosa muy frecuente es redactar estos objetivos con palabras inútiles. ¿Cómo qué? Como les decía al principio, conocer. Conocer es el verbo más inútil de la historia de la humanidad. Es igual que el verbo conciencia, ¿no? O sea, nos encanta ese verbo. Vamos a generar conciencia en los adolescentes. ¿Acaso no están conscientes? ¿No? O sea, cuando haces la exégesis del término no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo puedes generar más conciencia peor en una carrera biológica, ¿no? Donde la definición de conciencia es estar en contacto con el medio ambiente y darte cuenta de que existes, ¿no? Entonces, eso de utilizar verbos inútiles, principalmente con el verbo conocer, y tal vez algún otro verbo general que no me he planteado por ahí, pero traten de restringirse a la lista que tenemos para no cometer estos errores. Por último, redactar los objetivos como logros también es otro error. ¿Qué quiere decir esto de redactar el objetivo como logro? Volvamos al ejemplo. Una cosa es decir, voy a determinar la prevalencia de la ansiedad, y otra cosa es que cuando yo ejecute mi investigación, es decir, chicas, necesito que cuando ejecute mi investigación, es decir, no solamente cuando la planifique, sino el próximo año cuando la ejecute, con los resultados de mi investigación, tal vez pueda contribuir a resolver algún problema. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo prevalencia de la ansiedad, podrías decir, cuando termine mi investigación, si logro identificar que hay una relación entre la prevalencia de la ansiedad y el antecedente de separación de los padres, voy a llevar mi estudio a estos dos hospitales para decirles que tratar de tomar la previsión en función de lo que yo he encontrado. Ese no es un objetivo de la investigación, ese es un propósito a mediano y a largo plazo, que no debe confundirse con los objetivos que están dentro del proceso de investigación. Entonces, esta tercera observación hace referencia a eso. Los logros son lo que podrás hacer cuando la investigación termine con los resultados que has obtenido. Los objetivos son los procesos que desarrollas cuando la investigación se está efectuando. Entonces son como que los tres errores más habituales. En la fila pegada a la pared también es fácil. Ya. Entonces tenemos los tres errores más comunes. ¿Se entiende cuáles son? ¿O necesitan algún ejemplo más de por medio? ¿Se entiende, no? ¿Por dónde va? Okay. Bien, entonces con eso estaríamos acabando este mapeo.
Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver una secuencia, creo que tengo 6 ejemplos ahí, de cómo se pueden armar estos objetivos, la relación que los objetivos tienen con el problema, obviamente, pero además, ¿qué relación tienen con el tipo de investigación? Como lo han visto ahora, ¿no? Estos objetivos ya en su relación tienen una relación con los tipos de investigación. Si tienen alguna duda a medida que los voy presentando, me lo cuentan. O si tienen alguna duda en relación a lo que ustedes están trabajando y si se parece o no al ejemplo que presento. Bien, estos ejemplos están organizados con tipo de estudio, pregunta, objetivo general y objetivos específicos. Obviamente este es solo un esquema, ¿no? Porque no se olviden que el tipo de estudio va en el capítulo metodológico, pero lo estamos tomando de referencia para ver esta relación. Este ejemplo, si lo clasificamos por la clasificación no médica, sería un estudio aplicado, transversal y correlacional. Si utilizamos la clasificación epidemiológica, es un observacional analítico de prevalencia. Este es el ejemplo que ya hemos usado previamente. Simplemente estoy colocando el tipo de investigación arriba. Existe relación entre la separación de los padres, el objetivo general y los 4 objetivos específicos que hemos visto hace ratito en el armado. Veamos otros ejemplos. En este caso, tengo un ejemplo igual, observacional analítico de prevalencia, pero de otra cosa. El estudio puede ser aplicado, transversal, correlacional, epidemiológicamente, lo que les acabo de decir. La pregunta de investigación en este caso dice: ¿cuál es la influencia de la exposición a la violencia intrafamiliar en la aparición de síntomas de depresión en mujeres embarazadas que acuden a su control prenatal en el Hospital de la Mujer, La Paz, Bolivia, de la ciudad de La Paz, Bolivia, durante el primer semestre del 2024? Esta pregunta de investigación está muy delimitada, como pueden ver. ¿En qué población, tiempo y lugar? O sea, está completamente delimitada. El tipo de investigación, más o menos ya sabemos cuál es, porque es analítico de prevalencia, porque dice cuál es la influencia entre esta variable y esta otra, entre la violencia intrafamiliar y la aparición de síntomas de depresión en mujeres embarazadas. El esquema está muy claro. El objetivo, siguiendo todo el proceso que acabo de decirles, el objetivo general en este caso es establecer la asociación entre la exposición a la violencia intrafamiliar y la presencia de síntomas de depresión en mujeres embarazadas que acuden al control prenatal en el hospital referido, en el lugar y en el tiempo especificado. Ahí tenemos un objetivo general estándar también para este tipo de investigación. Específicos. Estos específicos tienen alguna diferencia en la redacción, al menos de dos. Dice: describir las características sociodemográficas estándar, ¿no? Como les contaba. Pero en este ejemplo he colocado en detalle cuáles. Me interesa saber edad, estado civil, nivel educativo y ocupación. ¿Cómo las defino? Soy un experto, ¿no? Sé cuáles me interesan realmente y cuáles no me interesan. En este caso lo estoy haciendo explícito. En el ejemplo anterior no está explícito. Lo más adecuado es que sí se coloque de manera detallada cuáles son las sociodemográficas que vas a usar. Por otro lado está determinar la prevalencia, ya sabemos, ¿no? Determinar la prevalencia de la depresión, que habitualmente es la variable dependiente en estos estudios. Identificar la exposición a la violencia familiar. Esta identificación de la exposición a la violencia familiar está haciendo referencia a la variable independiente, a la que genera influencia sobre la dependiente. Por último, medir, nuevamente porque es un esquema idéntico al anterior, medir la asociación entre la exposición a la violencia intrafamiliar y la presencia de síntomas de depresión. Una novedad aparte de todo lo anterior es este otro objetivo que he planteado aquí, pero puedes incorporar. No forma parte del núcleo de la estructura de objetivos, pero sí es complementario y te puede dar información interesante para después generar investigaciones más complejas. Dice: explorar otros factores que podrían o que pueden estar asociados con la aparición de síntomas de depresión, como antecedentes de depresión, apoyo social, situación económica. Como pueden ver, este objetivo es como un objetivo complementario, no forma parte del núcleo de esta investigación. ¿Pero qué me puede permitir? Que como yo ya estoy recabando la información, tal vez valdría la pena que le preste atención a estos bloquecitos de información, porque más adelante yo podría plantear una investigación más amplia que no solamente considere el antecedente de violencia intrafamiliar, sino que considere algunos de estos otros aspectos. ¿Ya? Entonces lo pueden incorporar si quieren o no, no es obligatorio, pero les estoy mostrando variaciones de cómo podrían redactarlo. Veamos otro tipo de investigación. En este caso, de nuevo, la clasificación genérica aplicado transversal correlacional, epidemiológica, observacional, analítico de prevalencia. Lo voy a leer más o menos rápido. ¿Cuál es la relación entre el nivel de actividad física y la calidad de vida en pacientes adultos con VIH que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Tarija, Bolivia, durante el segundo semestre de 2024?
Está delimitado, pero no está tan bien delimitado, en especial en la población de adultos. El objetivo, ¿cuál puede ser? Determinar la influencia. En este caso he cambiado, ¿no? Ya no es la relación, estoy jugando con los términos. Determinar la influencia entre el nivel de actividad física y la calidad de vida de los pacientes. Y se coloca todo lo demás. Otra característica que pueden ver es que el espacio, el tiempo y el lugar están casi de forma idéntica a como están en la pregunta de investigación, en el objetivo general. En términos de redacción, eso es correcto. Es decir, es una réplica de elementos de contenido. Pero los objetivos específicos ya no redundan sobre lo mismo. Ya no dicen en tal lugar, en tal población, no. O sea, son mucho más concretos. Entonces, en términos de redacción, no es necesario redundar sobre información que ya está presente en el objetivo general. Entonces, viene la misma secuencia: describir las características sociodemográficas y clínicas, en este caso, de la población estudiada, entre paréntesis, ¿cuáles me interesan? Edad, sexo, tiempo de diagnóstico, estado de la enfermedad, para este estudio en particular. Después evaluaré el nivel de actividad física. Aquí hay una modificación, ya no estoy utilizando la palabra prevalencia. Estoy diciendo, voy a matematizar, voy a medir el nivel de la actividad física, pero sigue siendo una variable. Por último, tenemos el analizar la correlación entre el nivel de la actividad física y el nivel de la actividad física y la calidad de vida, y por otra parte medir la calidad de vida de los pacientes. Estos dos son las variables. El que estoy señalando es medir el nivel de actividad física, y el segundo es medir la calidad de vida como resultado de la actividad física. En ambos casos estoy utilizando verbos muy cuantitativos. Ahora me dirán, ¿se puede medir la calidad de vida? Sí, cuando fuerzas la figura, sí se puede. O sea, con patroncitos cada Likert y mides la calidad de vida. Por lo tanto, puedes hacerlo. Y al final estamos planteando y analiza si existe una correlación entre las dos variables. Y por último, de nuevo estoy colocando este objetivo complementario. Si quieres lo puedes incorporar o no. Identificar otros factores que pueden estar asociados a la calidad de vida. Es el mismo esquema del ejemplo anterior. Veamos otro tipo. En este caso, la clasificación genérica sería aplicada longitudinal, pero con esta variante, ¿no? Ya no es transversal, es longitudinal retrospectiva de correlación. Lo más probable es que eso en medicina sea observacional analítico de casos y controles. ¿Cómo se puede plantear un esquema para una investigación de casos y controles? Existe asociación, aquí está la matemática, ya saben, entre la ingesta de alimentos ultraprocesados durante la infancia y el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la adolescencia, en adolescentes de 12 a 18 años que asisten a colegios secundarios de la Ciudad de La Paz en el periodo 2015-2025. Esta redacción ya me da pistas, ¿no? Lo que dice es, si cuando eres niñito comes demasiada comida basura, cuando eres adolescente tienes una predisposición a estar obeso, esa es la idea. Y sí existe. Aunque cuando seas adolescente ya no tengas la misma ingesta calórica y de comida basura, tu riesgo es perenne, al menos hasta la adultez. Entonces, ahí tenemos un elemento. Objetivo general: determinar la asociación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados durante la infancia, atrás, por eso es retrospectivo, casos y controles, y el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños de 18 o en los adolescentes de 12 a 18, que asisten y todo lo demás ya lo saben. En este caso, a pesar de que lo más recomendable es que el problema, y el problema principalmente, esté planteado hacia atrás para poder reconocerlo, no está planteado hacia atrás en esta redacción. Pero me puedo dar cuenta que es caso y control. ¿Por qué? Porque si estamos en el 2025 o 24 y estoy planteando el 2015 hacia el 2025, tengo que hacer retrospección, es obligatorio. Y dos, la otra forma de reconocer es el orden de aparición de las variables. Aquí digo, yo quiero saber por qué los que tienen sobrepeso y obesidad, ahora que son adolescentes, si es que estas personas han tenido durante su infancia exposición a alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, necesito ver hacia atrás. Es imprescindible que sea longitudinal y de retrospección. Entonces ahí se reconoce. Veamos los específicos. Describir las características sociodemográficas y clínicas de la población estudiada, ya saben cómo va. Comparar la frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados durante la infancia y en los adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad ahora. Y estoy incorporando ya algunas categorías. Los que tienen el sobrepeso y la obesidad son los casos, y los adolescentes con las mismas características que no tienen sobrepeso y obesidad son los controles. Entonces, en este objetivo específico ya se denota con mucha claridad qué tipo de estudios. Por último, determinar la asociación estadística entre estas dos cosas e identificar posibles factores que hagan confundir el análisis. Bueno, el esquema general está así. No voy a profundizar mucho en esto porque muy pocos imagino que van a plantear un diseño de este tipo. Pero de todas maneras, sí, lo plantearían, aquí tienen un esquema de referencia.
Y si necesitan que les explique un poco más la parte de los objetivos específicos, me lo dicen, ¿no? ¿Quién está trabajando esto? Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a ver un ejemplo ya de investigaciones cualitativas, ya no de cuantitativas. Todas las anteriores son cuantitativas. Veamos las cualitativas. Pregunta de investigación. Bueno, antes de la pregunta de investigación, el tipo de estudio en este caso es teoría de las representaciones sociales, que justamente bien. La teoría de las representaciones sociales, que justamente ayer la he descrito con un poco más de profundidad en los grupos de la tarde, no en el grupo de la mañana. En el grupo de la mañana tengo pendiente todavía, no he profundizado en los grupos de investigación cualitativa, entonces no se espanten, porque si doy por supuesto algunas cosas, ¿bien? Lo vamos a regularizar. Bien, pregunta de investigación: ¿cuáles son las representaciones sociales sobre la salud mental y la búsqueda de ayuda profesional en adolescentes de 15 a 19 años de colegios fiscales de Cochabamba, Bolivia, entre octubre y diciembre de 2025? ¿Qué es lo clásico en estas investigaciones? Lo veíamos ayer, que incorporan de manera explícita el nombre de la teoría casi siempre en el problema. ¿Cuáles son las representaciones sociales? ¿Qué se está pretendiendo investigar? Las representaciones sociales de salud mental y cómo esto está vinculado con la ayuda de los profesionales, ¿no? Es decir, ¿qué piensa un joven sobre su salud mental y si busca un médico o no? La conclusión es muy clara de esto, ¿no? El estigma dominante de la salud mental es: yo no voy a ir a un psicólogo porque no estoy loco. Pues obviamente eso restringe la asistencia al personal de salud. Eso se está planteando en esta pregunta de investigación. Quiero investigar eso. A continuación, objetivo general: comprender las representaciones. Vean el verbo. Explorar, comprender. Casi siempre los cualitativos. Comprender las representaciones sociales que tienen los adolescentes de 15 a 19 años de colegios fiscales. Ya sabemos todo lo demás. Y la parte complementaria está al final, dice: colegios fiscales de la ciudad de Cochabamba sobre la salud mental y la búsqueda de ayuda profesional. Es decir, las redacciones son mucho más flexibles, varían, no están tan estructurados como el enfoque cuantitativo. Específicos: para hacer lo anterior, ¿qué voy a hacer? Describir las características sociodemográficas de adolescentes participantes. Ya saben, este es estándar. Lo único que hay que evitar utilizar la palabra variable cuando es cualitativo. Del cuantitativo han visto un ejemplo en el que sí se usa la palabra variable. Examinar creencias, actitudes, percepciones de los adolescentes sobre la salud mental, uno de los elementos. Identificar las principales representaciones sociales sobre las opciones de ayuda profesional como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que es el otro elemento. Y por último, analizar el posible influjo o la posible relación no matemática que existe entre estas dos circunstancias. Por lo tanto, es un análisis cualitativo, no de cálculo matemático. ¿Qué influencia puede llegar a tener las representaciones sociales en la decisión de buscar ayuda ante los problemas de salud en adolescentes? Esa es la idea de este ejemplo en particular, ¿bien? De teoría de las representaciones sociales. Veamos otro ejemplo ahora referido a teoría fundamentada en datos, que también lo presentaba ayer con más profundidad, con los grupos de la tarde y de la noche. No se olviden, esto lo voy a recalcar con el grupo de la mañana. Tipo de estudio: teoría fundamentada en datos. Pregunta de investigación: ¿cómo experimentan vivencialmente? No se refiere a experimento cuantitativo, sino a la experiencia vivencial. ¿Cómo experimentan y afrontan? Esta palabrita la han encontrado en varios de sus ensayos, ¿no? Y lo están utilizando también en sus protocolos, esto del afrontamiento, muy vinculado al modelo salutogénico de Antonovsky, como recordarán, el coping es el afrontamiento en la traducción. ¿Cómo experimentan y afrontan el proceso de envejecimiento los adultos mayores de 60 a 70 años que viven en hogares de ancianos de la ciudad de La Paz durante el 2025? El sentido también está súper claro, ¿no? O sea, cómo afrontar el proceso de envejecimiento cuando tiene 70 años. Obviamente es investigación cualitativa, no hay otra manera de recabar información para tratar de comprender esto. Entonces, el objetivo general ya lo tenemos: explorar el proceso de la experiencia y el afrontamiento del envejecimiento en la población referida. Específicos: caracterizar sociodemográficamente a los adultos mayores que viven en estos hogares de ancianos. Este es el estándar, como les he dicho antes. Después, describir las experiencias de los adultos mayores sobre el envejecimiento, incluyendo cambios físicos, emocionales y sociales. Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan los adultos mayores para no querer morir todo el tiempo, que utilizan para adaptarse a los desafíos del envejecimiento. Y por último, analizar la posible influencia no matemática, ¿no? El influjo
entre el contexto social y familiar y el proceso de envejecimiento. Esta es una manera en la que se puede plantear este tipo de teorización. Y si se dan cuenta, a diferencia de lo que veíamos ayer, el problema no está incorporando la teoría. O sea, no está redactado. Entonces, si lo propongo así, no está muy claro que sea teoría fundamental en datos. Pero si veo todo el documento, me voy a dar cuenta que es teoría fundamental en datos. Pero si veo solo estos elementos, no. Si quiero que sea muy reconocible, entonces es conveniente incorporar en el problema la redacción de la teoría, que podría ser cómo experimentan y afrontan el proceso, terminas toda la redacción, pones una coma y dices desde la teoría fundada en datos. Entonces, eso hace mucho más explícito la construcción de los objetivos. Por último, tengo un ejemplo de investigación etnográfica, ¿sí? Que es otra de las corrientes que vamos a analizar hoy. Pregunta de investigación: ¿cuáles son las prácticas de cuidado de la salud materna en una comunidad indígena guaraní del Chaco boliviano de enero a junio de 2025? Entonces, esto está focalizado en las prácticas de cuidado de la salud materna. Objetivo general, nuevamente aparece el verbo comprender, podría ser explorar también. Explorar o comprender las prácticas de cuidado de salud materna en esta comunidad en particular. Objetivos específicos: describir las características sociodemográficas, ya lo sabemos, identificar creencias, valores y prácticas tradicionales, analizar el rol de las parteras tradicionales y otros actores sociales que no son médicos en este proceso, explorar la interacción entre las prácticas de salud tradicionales y el sistema de salud formal o convencional, que también es parte de la pregunta de investigación. Entonces, esta es una manera en la que lo pueden plantear. Les vuelvo a decir, si quieren que sea específico, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que colgar allá arriba desde la etnografía o una investigación etnográfica. Ahora, no es casualidad que cuando hablemos de grupos indígenas se aplique en tipos de investigación cualitativo la investigación etnográfica, porque la etnografía está muy diseñada para investigar comunidades rurales, campesinas y grupos indígenas particularmente. Entonces, si sus protocolos están vinculados a eso y están haciendo cualitativo, sería muy recomendable que coloquen esto: investigación etnográfica. ¿Ya? Bueno, ¿ya creo que es el último ejemplo que tenemos de esta secuencia? Sí, ese es el primero. ¿Se entiende para dónde va? Hoy al mediodía va a estar visible ya esta lámina en la plataforma para que lo puedan revisar, puedan contrastar y hacer todo lo necesario. ¿Tienen alguna duda?